Hay algo que acaba de sacudir silenciosamente al mundo entero y que de manera deliberada casi nadie está discutiendo con la seriedad que merece. No es una noticia pasajera, no es un escándalo político más, y tampoco se trata de una simple provocación retórica. Es un punto de quiebre histórico que está reconfigurando el equilibrio de poder en este hemisferio y cuyas consecuencias van a sentirse durante décadas. Hace apenas 48 horas, frente a las cámaras y desde Mar-a-Lago, Donald Trump pronunció una declaración que parecía sacada de otra época, de un siglo que supuestamente habíamos superado. Dijo, palabra por palabra, que iba a perseguir a México hasta que se rindiera y aceptara todas sus exigencias, utilizando un lenguaje que reduce a una nación soberana a la condición de presa, de enemigo acorralado esperando el golpe final. Pero lo que Trump no entendía y lo que claramente sus asesores no supieron anticipar es que del otro lado no había miedo ni improvisación. Había preparación, estrategia y una respuesta que llevaba meses gestándose. Claudia Sheinbaum no reaccionó por impulso. Esperó el momento exacto y cuando habló no solo respondió, desmontó pieza por pieza la narrativa imperial de Estados Unidos frente a millones de personas que observaban en tiempo real. Esto no es una historia de egos ni de confrontaciones personales. Es la evidencia visible de cómo una nación latinoamericana desafió abiertamente al país más poderoso del mundo y, lejos de debilitarse, salió fortalecida. Bienvenidos a Wolf Económico Fans Club, porque lo que está ocurriendo ahora mismo va a cambiar para siempre la forma en que entendemos el poder global. Lo que estamos presenciando no es una simple disputa diplomática ni un cruce de declaraciones para consumo mediático. Es la manifestación visible de un cambio estructural que llevaba años acumulándose bajo la superficie. Mientras muchos analistas siguen interpretando la política internacional con mapas mentales del siglo pasado, la realidad avanzó sin pedir permiso. México dejó de ser un actor reactivo y pasó a convertirse en un jugador estratégico con margen de maniobra real. Y eso, para un sistema acostumbrado a obediencia automática, es profundamente desestabilizador. En el mismo instante en que Trump elevó el tono de sus amenazas, creyendo que el miedo seguiría funcionando como siempre, ocurrió exactamente lo contrario. México respondió con calma, con cálculo y con una claridad que desarmó por completo el guión tradicional de presión estadounidense. No hubo llamadas desesperadas, no hubo concesiones apresuradas, no hubo señales de debilidad. Hubo silencio estratégico, seguido de movimientos económicos y diplomáticos que demostraron algo fundamental. El país ya no depende de un solo centro de poder para sobrevivir. Ese fue el verdadero mensaje que sacudió a Washington. No las palabras, sino la evidencia de que las amenazas ya no producen obediencia. Y cuando un imperio descubre que su lenguaje del miedo ha dejado de ser efectivo, entra en una fase peligrosa, impredecible, donde cada acción desesperada acelera su propia pérdida de control. Esto no empezó hace 2 días, ni siquiera hace 2 años. Es el resultado de transformaciones económicas profundas, de nuevas alianzas, de una redistribución silenciosa del poder global que muchos prefirieron ignorar hasta que fue imposible seguir haciéndolo. Nada de esto surgió de la nada. La declaración de Trump fue el punto visible de una acumulación de frustraciones que se venían gestando desde hacía semanas dentro de Washington. Durante ese periodo, la Casa Blanca recibió informes diarios que mostraban un patrón inquietante. Lejos de retroceder, México estaba ampliando su margen de acción. Cada intento de presión producía el efecto contrario. Cada advertencia se convertía en una señal para otros actores globales de que México estaba abierto a nuevas alianzas. Para un sistema acostumbrado a imponer condiciones sin resistencia real, ese comportamiento resultaba incomprensible.
En Washington no están entrenados para negociar con países que no se sienten acorralados. Están entrenados para dictar términos y esperar obediencia. Y cuando esa obediencia no llega, la reacción suele ser subir el tono, no replantear la estrategia. El momento de quiebre llegó cuando México comenzó a ejecutar decisiones que hasta hace pocos años habrían sido consideradas impensables. La imposición de requisitos de visa a ciudadanos estadounidenses no fue solo una medida administrativa, fue una señal política clara de reciprocidad. Estados Unidos ha normalizado durante décadas la idea de que puede imponer restricciones al resto del mundo sin enfrentar consecuencias. Cuando esa lógica se invierte, aunque sea parcialmente, el impacto psicológico es enorme. Trump respondió como siempre lo ha hecho, con amenazas económicas, confiando en que el temor a los aranceles sería suficiente para forzar una marcha atrás. Pero esa vez no ocurrió. No hubo pánico, no hubo negociación apresurada. Hubo algo mucho más inquietante para Washington: indiferencia estratégica. Mientras el discurso público en Estados Unidos se endurecía, México avanzaba silenciosamente en otro frente. Nuevos acuerdos comerciales, conversaciones diplomáticas discretas y una diversificación acelerada de socios económicos comenzaron a tomar forma. El mensaje implícito era claro: el país ya no estaba dispuesto a vivir condicionado por una sola relación. Cuando Trump esperaba sumisión, encontró autonomía. Y eso explica por qué su retórica se volvió más agresiva, más visceral, más cargada de un lenguaje que delata pérdida de control. Cuando alguien habla de perseguir a otro país, no está demostrando fuerza. Está admitiendo que los mecanismos habituales de influencia ya no funcionan. La respuesta de Claudia Sheinbaum marcó un contraste absoluto con ese tono. No hubo insultos, no hubo teatralidad, no hubo improvisación. Fue una intervención cuidadosamente diseñada para hablarle a múltiples audiencias al mismo tiempo: a los mexicanos para reafirmar soberanía, a América Latina para mostrar que resistir es posible, y a Estados Unidos para exponer sus contradicciones sin necesidad de confrontación directa. Al citar literalmente las palabras de Trump y ponerlas en contexto histórico, Sheinbaum logró algo que pocos líderes consiguen. Obligó al mundo a escuchar el lenguaje imperial sin filtros, sin reinterpretaciones, sin justificaciones. No acusó, mostró, y al mostrar dejó que la narrativa se desmoronara por sí sola. Uno de los movimientos más efectivos de su discurso fue evidenciar un patrón que había pasado desapercibido para muchos. Cada amenaza estadounidense había coincidido con un fortalecimiento de las relaciones internacionales de México. Cada intento de intimidación había generado nuevas oportunidades. En lugar de aislar al país, las presiones lo habían convertido en un socio atractivo para economías que buscan reducir su dependencia del sistema dominado por Washington. De manera involuntaria, Trump se había convertido en el principal catalizador de la diversificación mexicana. Y al exponer esa paradoja públicamente, Sheinbaum dejó a Estados Unidos en una posición incómoda. Cualquier nueva amenaza solo confirmaría su propia ineficacia. Las consecuencias no tardaron en sentirse en el sector privado. Las empresas estadounidenses con operaciones en México comenzaron a enfrentar una disyuntiva real entre lealtad política y lógica económica. Para muchas de ellas, abandonar el país no es una opción viable. Las cadenas de suministro, la mano de obra especializada y la cercanía geográfica hacen de México un componente estructural de su modelo de negocio. Cuando el gobierno estadounidense exige decisiones que van en contra de esos intereses, las corporaciones reaccionan como siempre lo han hecho, priorizando beneficios, no discursos. Y ese comportamiento erosiona aún más la capacidad de Washington para imponer disciplina económica a través de amenazas. El sistema financiero tampoco quedó al margen.
Durante décadas, el acceso al capital internacional fue una de las herramientas más efectivas de control geopolítico. Hoy ese monopolio se está fragmentando. Nuevas fuentes de financiamiento, nuevos mecanismos de pago y nuevas instituciones multilaterales están reduciendo la centralidad del dólar y de Wall Street. Cada proyecto que se financia fuera de ese circuito representa una pérdida de influencia para Estados Unidos. No es solo dinero, es capacidad de condicionar decisiones soberanas, y cuando esa capacidad se debilita, el poder real se diluye, incluso si el discurso oficial sigue siendo dominante. Del lado mexicano, los beneficios de esta transición no son abstractos. Se reflejan en mayor competencia por talento, en mejores condiciones laborales para sectores estratégicos y en un acceso ampliado a tecnologías que antes estaban mediadas por intereses externos. Pero sería un error presentar este proceso como indoloro. La reconfiguración del modelo económico genera tensiones internas, sectores vulnerables y temores legítimos. Sheinbaum parece consciente de ello, y por eso la velocidad de la diversificación va acompañada de intentos por construir redes de protección. La autonomía no es gratuita, requiere gestión, planificación y un costo político que pocos líderes están dispuestos a asumir. Lo cual está ocurriendo en México no puede entenderse de manera aislada. En toda América Latina se percibe una atmósfera de cambio. Países que históricamente aceptaron su rol subordinado observan con atención y se hacen la misma pregunta. Si México puede desafiar la presión y salir fortalecido, ¿por qué nosotros no? Esa pregunta, repetida en cancillerías y ministerios de Economía, es profundamente subversiva para el orden hemisférico tradicional. No porque implique confrontación directa, sino porque abre la puerta a la coordinación regional sin tutela externa. Las protestas que han surgido en distintas capitales latinoamericanas no responden a una agenda única ni a una ideología homogénea. Son la expresión de un cansancio compartido frente a décadas de dependencia estructural. No se trata de antiamericanismo en el sentido simplista del término. Se trata de rechazo a la hegemonía, a la idea de que un país tiene derecho natural a decidir el destino de otros. Esa distinción es clave, porque redefine el conflicto no como una lucha entre pueblos, sino como una disputa entre modelos de poder. China y otros actores emergentes han sabido leer este contexto con precisión. A diferencia de Estados Unidos, no necesitan recurrir a amenazas para expandir su influencia. Ofrecen inversión, infraestructura y acceso a mercados en condiciones que muchos países consideran más previsibles. No es altruismo, es estrategia. Pero para naciones acostumbradas a décadas de condicionamientos políticos, ese enfoque resulta atractivo. Mientras Washington exige alineamiento ideológico, otros ofrecen pragmatismo económico. Y en un mundo cada vez más multipolar, esa diferencia pesa. Europa, por su parte, se mueve en una ambigüedad incómoda. Atada políticamente a Estados Unidos, pero impulsada económicamente por la necesidad de acceder a mercados emergentes, observa la situación con pragmatismo silencioso. Las inversiones europeas en México no son un gesto ideológico, son una lectura fría del futuro del comercio global. Mientras Washington mira hacia atrás, tratando de preservar una hegemonía en declive, otros actores miran hacia adelante, adaptándose a un escenario donde el poder está más distribuido. Llegamos así al núcleo de esta confrontación. No es una pelea personal entre líderes ni una crisis diplomática aislada. Es el choque entre una mentalidad imperial heredada del siglo XIX y una realidad global del siglo XXI. La doctrina de control hemisférico, que durante décadas definió la política estadounidense, ya no encaja en un mundo donde las opciones se multiplican. Cuando Trump habla de perseguir, está revelando esa desconexión. Cuando Sheinbaum responde con lógica y estrategia,
está encarnando una nueva forma de ejercer poder, menos basada en coerción, más en alternativas reales. El desenlace de este proceso aún no está escrito. Hay escenarios de retroceso, de escalada y de transformación profunda. Lo único claro es que el punto de no retorno ya fue cruzado. La hegemonía absoluta no se derrumba de un día para otro, pero pierde efectividad cada vez que una amenaza no produce obediencia. Y en ese sentido, lo que estamos viendo no es el ascenso de un enemigo de Estados Unidos, sino el surgimiento de un mundo donde ningún país puede dictar reglas sin consenso. Para los trabajadores, tanto en América Latina como en Estados Unidos, este momento encierra una paradoja. Las élites políticas intentan convertir la disputa en un conflicto nacionalista, pero los intereses reales de la mayoría son compartidos: estabilidad, empleo digno y desarrollo sostenible. Cuando se elimina la narrativa del miedo, queda expuesta una verdad incómoda para los centros de poder. La división beneficia a quienes controlan, no a quienes producen. México decidió dejar de ser presa en un juego que ya no le convenía. No lo hizo con armas ni con provocaciones, sino con opciones. Y eso es precisamente lo que vuelve este momento tan relevante, porque demuestra que el poder en el siglo XXI no se impone únicamente, se negocia, se distribuye y cuando es necesario se redefine. Para entender por qué este momento es tan delicado, hay que observar cómo reaccionan los imperios cuando sienten que el control se les escapa. Históricamente no corrigen el rumbo, lo refuerzan. No revisan sus supuestos, los endurecen. Estados Unidos no es una excepción. Cuando el lenguaje de la diplomacia deja de producir resultados, aparece el lenguaje de la coerción. Cuando la presión económica ya no intimida, surge la amenaza política, militar o simbólica, no porque sea eficaz, sino porque es lo único que queda cuando el modelo de dominación empieza a fallar. Eso explica por qué la retórica de Trump escaló tan rápidamente. No fue una estrategia cuidadosamente diseñada, sino una reacción visceral ante una realidad que ya no controla. Cada nuevo acuerdo firmado por México fuera de la órbita estadounidense era percibido en Washington no como una decisión soberana, sino como una provocación. Ese es uno de los errores conceptuales más profundos del pensamiento imperial: asumir que la autonomía ajena es una agresión. Bajo esa lógica, cualquier país que deje de obedecer automáticamente pasa a ser tratado como enemigo, incluso si no existe hostilidad real. El problema para Estados Unidos es que esta vez no está enfrentando a un gobierno aislado ni a una economía frágil. Está enfrentando a un país que aprendió de décadas de dependencia y que utilizó ese aprendizaje para construir alternativas. México no rompió relaciones, no cerró fronteras, no lanzó discursos incendiarios, simplemente amplió su margen de acción. Y en geopolítica, ampliar opciones es una forma silenciosa pero extremadamente efectiva de resistencia. Este proceso también ha dejado en evidencia una contradicción interna dentro de Estados Unidos. Mientras la retórica política se endurece, los intereses económicos empujan en la dirección opuesta. Las empresas, los inversionistas y los sectores productivos entienden que el mundo ya no funciona bajo esquemas unipolares. Para ellos, México no es un adversario, es un nodo estratégico en una red global de producción. Cuando la política intenta forzar decisiones que dañan esa red, el conflicto deja de ser externo y se vuelve interno. Esa fractura es peligrosa para cualquier potencia, no porque implique un colapso inmediato, sino porque erosiona la coherencia del sistema. Un imperio puede sostenerse mientras sus élites políticas, económicas y militares actúan alineadas. Cuando esa alineación se rompe, la capacidad de imponer una visión única se debilita. Y eso es exactamente lo que estamos observando: una desconexión creciente entre el discurso oficial y la realidad operativa del poder estadounidense. En América Latina, este escenario ha despertado algo más profundo que entusiasmo político.
ha despertado memoria histórica. La región recuerda demasiado bien lo que ocurre cuando un país intenta salirse del guión impuesto. Recuerda las sanciones, las intervenciones, las desestabilizaciones y los golpes indirectos. Pero también recuerda algo que durante mucho tiempo fue silenciado, que esas estrategias ya no garantizan resultados. El contexto global es distinto, la economía mundial es más compleja, más interdependiente y menos controlable desde un solo centro. Eso no significa que el riesgo haya desaparecido. Al contrario, los momentos de transición son los más volátiles. Cuando una hegemonía se debilita, tiende a reaccionar de manera más agresiva, no menos. Por eso, el desafío para México y para la región no es solo económico o diplomático, es estratégico y psicológico. Se trata de sostener la autonomía sin caer en provocaciones, de avanzar sin subestimar la capacidad de reacción de un actor que todavía concentra un poder considerable. Claudia Sheinbaum parece haber entendido esta dinámica con claridad. Su enfoque no es confrontacional, pero tampoco conciliador en el sentido tradicional. No busca aprobación, busca respeto, no pide permiso, construye alternativas. Esa diferencia es sutil, pero fundamental, porque cambia la relación de fuerzas sin necesidad de declararla abiertamente. En lugar de decir ya no dependemos, actúa como si esa dependencia ya hubiera sido superada. Y en política internacional, la percepción suele ser tan poderosa como la realidad material. Mientras tanto, otros países observan y aprenden. No todos replicarán el modelo mexicano, porque cada economía tiene sus propias limitaciones y contextos, pero el precedente ya está establecido. Se demostró que es posible resistir presiones sin colapsar, negociar sin someterse y diversificar sin aislarse. Ese aprendizaje colectivo es, quizás, el mayor temor de Washington. No México en sí, sino el efecto demostración. La historia muestra que los imperios no caen porque alguien los derrota frontalmente, sino porque dejan de ser indispensables. Cuando los países descubren que pueden comerciar, financiarse y desarrollarse sin pasar por un único centro de poder, ese centro pierde relevancia. No desaparece, pero deja de ser el árbitro absoluto, y eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora mismo, no solo en América Latina, sino en África, en Asia y en partes de Europa del Este. Estados Unidos todavía tiene opciones, puede adaptarse, aceptar un mundo multipolar y redefinir su rol desde la cooperación real, o puede insistir en un modelo de dominación que ya no corresponde a la estructura del siglo XXI. La primera opción requiere autocrítica y visión a largo plazo. La segunda requiere fuerza, pero ofrece rendimientos decrecientes. La historia sugiere que los imperios suelen elegir la segunda, incluso cuando es claramente la menos sostenible. Para los ciudadanos comunes, tanto dentro como fuera de Estados Unidos, este debate suele parecer abstracto, pero sus consecuencias son concretas, afectan precios, empleos, estabilidad y oportunidades. Cuando las tensiones geopolíticas se intensifican, los costos rara vez los pagan las élites que toman las decisiones. Los pagan los trabajadores, los pequeños empresarios, las comunidades que dependen de cadenas de suministro estables. Por eso es crucial no perder de vista quién gana y quién pierde con cada escalada retórica. Lo que estamos viendo no es una guerra inevitable, pero tampoco es un simple desacuerdo pasajero. Es una renegociación silenciosa del orden hemisférico. Un proceso en el que las reglas implícitas que gobernaron durante décadas están siendo cuestionadas por la realidad, no por la ideología. México no está intentando liderar una rebelión, está ejerciendo su derecho a elegir, y ese derecho, una vez ejercido con éxito, es muy difícil de revertir. El desenlace dependerá de múltiples factores: elecciones, crisis económicas, cambios tecnológicos y decisiones que aún no se han tomado. Pero hay algo que ya quedó claro: el lenguaje del miedo perdió efectividad.
Las amenazas ya no garantizan obediencia. Y en el momento en que un imperio descubre eso, el mundo entra en una nueva fase. No estamos presenciando el colapso inmediato de Estados Unidos como potencia, pero sí el fin de su capacidad para actuar sin consecuencias. Y esa diferencia lo cambia todo, porque el poder real no es hacer lo que uno quiere, sino lograr que otros acepten que así debe ser. Cuando esa aceptación se rompe, el poder se vuelve costoso, frágil y reactivo. México decidió no correr, no esconderse y no atacar. Decidió caminar en otra dirección, y ese simple acto, sostenido en el tiempo, es más disruptivo que cualquier confrontación directa, porque demuestra que el mundo ya no gira alrededor de un solo centro, y que el futuro del poder no pertenece a quien grita más fuerte, sino a quien construye más opciones.